Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Acuario, a tu lectura semanal. Acuario, vamos a comenzar con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Acuario, vamos a comenzar. ¿Quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Acuario, que sí estáis trabajando. Veo cambios muy radicales, pero esos cambios traen una firma, ¿vale? Entonces, para muchos de vosotros puede ser incluso hasta cambio de trabajo, así lo dicen las cartas. Y esto no es algo que se hubiera pensado, no es algo premeditado, ¿eh? Esto viene por sorpresa y aquí hay un cambio positivo para ti, Acuario, y es con lo que te tienes que quedar, que es algo positivo para ti. Acuario, que no estáis trabajando. Firma de contrato por un tiempo, te digo unos 3 meses aproximadamente. Así que esto, en cierto modo, aunque sea para unos 3 meses aproximadamente, es una buena noticia. Aunque dicen las cartas que después de estos 3 meses, Acuario, tú inicias una nueva etapa de tu vida a nivel laboral que posiblemente te montes por tu cuenta. Acuario, que tenéis un negocio. En el mes de agosto se solucionará todas las dudas que tienes relacionadas con tu negocio, Acuario. Firmas que se harán a día de hoy, que verás el resultado en el mes de agosto. Bien. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu economía. Vamos a ver, Acuario y tu economía. A ver, Encarnación. Se me atascan. Acuario y tu economía. Vamos a ver cómo está la situación económica. Acuario, debes de tener cuidado con algo porque dice un éxito aparente te puede traer después una pérdida. ¿Bien? Y este éxito aparente tiene que ver con una vivienda. Acuario, te veo cambios a niveles económicos, ¿bien? Pero también veo cambios positivos y ciertas amenazas también. Aquí dicen las cartas, ten mucho cuidado, Acuario, con esto que tiene que ver relacionado con una vivienda en concreto, ¿eh? Es lo que más está marcando. Acuario, todos los que estéis esperando un dinero relacionado con el exterior, dice, eso está en movimiento. Ese dinero todavía no puede llegar, ¿vale? Está en un proceso, ¿bien? Tienes que esperar más o menos unos 2 meses aproximadamente, ¿eh, Acuario? Acuario, que estéis esperando otro tipo de dinero, cuidado, sobre todo, Acuario, que estéis intentando solucionar un asunto con una persona cercana a vosotros que tiene que ver con tu economía, Acuario. Así que mucho cuidado con esto. Bien, vamos a ver qué más. Acuario, que vamos a ir con tu qué, que me he perdido. Con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Acuario. Vamos a comenzar con los Acuario que estáis solteros. Acuario, te recomiendo que mires tu signo solar, ascendente y lunar, ¿bien? Para que hagas tus comparaciones. Acuario, que estáis solteros. Vamos a ver que muchos de vosotros habéis vivido o estáis saliendo ahora mismo de una traición, Acuario, ¿eh? Eso es lo que dicen las cartas. Estáis saliendo de una traición y aquí dicen todavía te quedan muchas cosas que ver. Bien, Acuario, que te pueden sorprender muchísimo respecto a esta persona. Acuario, solteros, posibilidad de conocer a personas. Pues claro que sí tienes posibilidad de conocer a personas. Luego también veo una traición de unas amistades, ¿eh, Acuario? Dice que las personas importantes que tú vas a conocer, posiblemente una de las más importantes tenga que ver con alguien del entorno laboral tuyo, Acuario. Mucha atención a eso, porque sería una de las personas importantes en tu vida. Acuario, solteros, es importante quitarse la venda de los ojos respecto a personas del pasado. Bien, Acuario, que estáis solteros.
dice, todas las relaciones que inicies que tengan que ver con personas que vienen de otros lugares, dice, te darás cuenta que no son las personas de tu vida. Bien. Por eso te digo que yo la relación importante que veo en tu vida la veo muy cerca de ti, no la veo relacionada con el exterior, ¿vale? Vamos a ver qué más. Acuario, que estáis solteros. Vamos a ver. Mi queridísimo Acuario. Vamos a ver qué más información tenemos por aquí. La persona del pasado queda en pasado ya, Acuario, si te lo digo. Pero dice, aquí dicen las cartas, dice, tú tienes que solucionar todavía ciertas cosas con esta persona del pasado. Y serán muy necesarias para que tú cierres el ciclo, ¿eh? No cierras el ciclo todavía hasta que no se solucione esto o se firme algo. Dice, no cierras el ciclo. Dice, tienes todavía en cierto modo en tu inconsciente tienes algún tipo de esperanza. Acuario, estarás entre dos personas de cara a futuro, ¿bien? O sea que yo te veo como comunicándote con varias personas, bien, pero aquí dicen que con la llegada de esta persona relacionada con lo laboral todo cambiará, bien, Acuario. Dice, todo cambiará, será una persona muy importante en tu vida y una persona que cambie mucho las expectativas, ¿no? a nivel emocional. Bien, ¿qué pasa con esto, Acuario? Que a mí me dicen las cartas que tú en un principio prefieres mantener esto en la clandestinidad, ¿vale? O sea, esto sale muy marcado. También veo muchos de vosotros, Acuario, que iniciáis algo con una persona del exterior, ¿vale? Pero esta persona del exterior, Acuario, pienso, te lo voy a confirmar, que no es una persona para quedarse en tu vida. No es una persona definitiva en tu vida. Dice, tú tomarás decisiones. Tú vas a tomar decisiones porque a lo mejor no es la persona, o sea, cuando tú conozcas más a fondo a esta persona, tú puedes vivir la historia, pero cuando conozcas más a fondo a esta persona, no querrás, ¿no? En cierto modo, seguir adelante con la relación, prefieres romperlas, y lo dicen las cartas, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario. Veo muchos cambios para muchos de vosotros, ¿eh? Me están apareciendo también cambios de domicilio, cambios de residencia, ¿eh? Eso está marcando mucho y serán importantes también esos cambios, ¿eh? Vamos a ver, Acuario, que estáis solteros. Os está costando mucho trabajo de avanzar o daros cuenta de algo. Dice, no dais crédito a algo, ¿no, Acuario? Dice, esto os está impidiendo también que podáis rehacer vuestra vida de manera libre, ¿no? Pero aquí dicen las cartas que finalmente lograrás rehacer tu vida, lograrás ser feliz y lograrás ese punto de libertad que tú estás necesitando, ¿eh, Acuario? También te digo que la persona indicada para ti, o por lo menos tú lo ves ahora mismo así, tiene que ser una persona que no te oprima, que no te retenga, ¿vale, Acuario? Vamos a ver qué más. Por eso te digo que la persona que viene del exterior me parece que no es la indicada o el indicado para ti, porque es una persona con la cual tú te puedes sentir retenida o retenido, ¿eh? En ese aspecto. Vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario. Dice, con esta persona nueva e importante, la importante que viene a tu vida, dice, vas a romper con muchos patrones que has venido repitiendo, ¿vale? Y esos patrones tienen que ver mucho con lo económico. Dice, aquí queda aparte, totalmente aparte, todo lo que tenga que ver con lo económico. Si algunos de vosotros habéis estado mezclando lo económico con el amor y demás, aquí dicen las cartas, aquí cambia todo.
Acuario. Entonces esta persona sería bastante importante en tu vida a nivel personal y a nivel emocional. Bien. Ya me contaréis, Acuario, ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Acuario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Acuario que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Nuevos caminos, Acuario, así lo están indicando las cartas. Vamos a ver. Vamos a ver. Acuario, se está haciendo difícil llegar a un punto en concreto en la relación. Bien. Pero aquí dicen las cartas que ha habido en vuestra relación comunicaciones o posibles comunicaciones con personas del pasado. Dice que aunque no haya habido nada, se han sentido como cierta traición, ¿no? O algo por el estilo. Bien. Pero esto podríamos decir o que ya ha pasado. Yo pienso que ya ha pasado. Dice, y dicen las cartas que se ve muy confuso. O se ha visto muy confuso el destino de esta relación, ¿no? Aquí hablan también las cartas, dice, hay una noticia que tú quieres tener de tu pareja, ¿no? Dice, y esta noticia se va a dar, ¿vale, Acuario? Aquí dice, esta noticia tiene que ver con un triunfo en la relación, ¿vale? Todo lo que estéis esperando, un mayor compromiso, dice, habrá ese compromiso. Luego, por otra parte, yo tengo que decir, Acuario, que hay alguien en concreto que a vosotros nos deja avanzar en la relación. Entonces, tú estás con una persona que se deja mucho llevar de alguien. Aquí dicen que es una persona un poco, que se muestra un poco... la palabra no es depresiva, es una persona sin personalidad, que le afecta mucho la opinión de una persona en concreto cercana, bien, y que esto afecta a la relación. A veces tiene muchas ganas de seguir adelante con la relación y a veces es una persona como hermética, ¿no? Se muestra como hermética, como que esconde algo. No es que esconda algo, es la sensación por sus actitudes que a ti te puede dar. Bien, vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Vamos a ver qué más, Acuario, que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a recoger por aquí, Acuario. Casados, en convivencia y novios. Mira, Acuario, casados en convivencia y novios. Habéis tenido a lo largo de vuestra historia muchísimos obstáculos en la relación, pero ahora ya llega el momento de tomar decisiones para muchos de vosotros, Acuario. Bien, también tengo que decir, Acuario, dice, los que tengáis la necesidad de solucionar algo con temas del pasado y que tengan que ver con el exterior, dices que todavía no se puede solucionar, pero no es por ti ni es por la otra persona, simplemente no se puede solucionar aún. Bien, la persona que estamos viendo que inestabiliza a uno de los dos, aquí dicen las cartas, es simplemente el poder de palabra que tiene hacia esta persona, no hace otro tipo de cosas, si te lo tengo que decir. Acuario, casados en convivencia y novios, todos los que estéis en pareja esperando cambios referentes a cambios de residencia y demás que tengan que ver también con lo laboral, dice, esa noticia va a llegar. Dice, después de ese cambio, dice, vendrá un acontecimiento inesperado para los que podáis quedaros embarazados. Dice, ese acontecimiento se hará. Compraréis algo muy importante en común, así lo dicen las cartas, después de ese acontecimiento. Bien, pero para esto tiene que pasar un poquito el tiempo, Acuario. Acuario, casados en convivencia y novios, veo muchos de vosotros que teméis también de la posibilidad de vuelta de comunicaciones con personas del pasado. Dicen, no existe esa posibilidad a día de hoy. Bien, no existe esa posibilidad. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Casados, en convivencia y novios.
Casados en convivencia y novio. Aquí dicen las cartas que la persona que se deja manipular o que tiene poca personalidad, en este caso, Acuario, yo en estos casos te digo, pues mira también tu signo solar, ascendente y lunar, ¿vale? Para ir comparando todos los acontecimientos. Entonces, aquí esta persona ahí se tiende a decepcionarse muy fácilmente, ¿vale, Acuario? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado de no caer en el desgano, ¿vale? Por esas decepciones absurdas que se tienen, y hablan de decepciones absurdas las cartas. También tengo que decir que muchos de vosotros por muchas vueltas que le deis a la relación, aquí dicen las cartas, finalmente aquí se va a lograr la felicidad, ¿vale? O sea que si alguno de vosotros estáis en un punto de vuestra vida en el cual en la relación no estáis siendo plenamente felices, dice, de cara a futuro sí va a haber ese momento de culminación, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas, pero para llegar a este punto sí tiene que haber una decepción real de esta persona con alguien, para liberarse o para lo que sea, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario. Casados en convivencia y novios. Dice nuevos caminos para la relación, caminos positivos, pero también en esos caminos te invitan las cartas a decir que te invitan a dar pasos en el aspecto de que uno de los dos tiene alguna cierta dependencia, ¿vale? Que ha estado afectando o que en un futuro puede afectar a la relación. Y esto no es la dependencia hacia esa persona que nos tiene tanto poder sobre nosotros, no esa persona cercana a nosotros, no, esta dependencia es con la pareja, ¿vale? Entonces aquí dicen las cartas que hay que tener ojo con eso y realizar ciertos cambios, Acuario, en ese aspecto. O tú o tu pareja. Ya sabéis que estos son tiradas espejo, ¿eh? Acuario dice decisiones que tomaréis más adelante a nivel laboral y personal. Decisiones que traerán acontecimientos importantes como compromiso y como la llegada de nuevos miembros a la familia, ¿eh? Acuario, ya me comentaréis cómo van las cositas. Vamos a seguir, seguimos, Acuario, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Acuario y tu mensaje especial del amor. No tengas miedo a día de hoy, así dicen las cartas. Dice, si algo se aleja de tu vida o si algo pierdes o crees que pierdes, dice, no es que te lo hayan quitado, es que simplemente no tenía que estar en tu vida. Y esto cada uno que lo aplique a su historia, ¿eh, Acuario? Vamos a seguir, seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Acuario y tu salud, circulación. Debéis de prestarle atención a todo lo que tenga que ver con vuestra circulación, ¿eh, Acuario? Como siempre os digo, también los huesos están marcando un poquito el tema de huesos y articulaciones. Pero como siempre os digo, Acuario, yo no soy médico. Vamos a seguir. Mi queridísimo Acuario, ahora sí, con tu mensaje general. Vamos a ver. Acuario y tu mensaje general te dice, Acuario, estás en un momento de cerrar ciclos, pero estos ciclos se están cerrando de forma negativa para ti, tú lo vives así, cerrarlos de forma negativa, pero esto te darás cuenta más adelante que era necesario en tu vida para pasar a otras etapas más importantes aún, ¿eh? Acuario, el número 45 para esta semana, míralo en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Acuario, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.